nombre es Rosibel Duque y hoy hablaremos sobre el análisis crítico del discurso, propuesto por Van Dijk. Van Dijk es un experto con todo lo referente al discurso y plantea, por medio de un triángulo en el que en el medio está discurso, en un extremo está lingüística, en otro extremo está psicología y en otro extremo está lo social. Por esto él explica que estas interactúan entre sí y por esto el discurso es transdisciplinario, puesto que en él trabajan varias disciplinas o ciencias. He decidido analizar el discurso Las escuelas matan con la creatividad, de Kevin Robinson. Este discurso es un discurso de tipo hablado, por lo cual en él predominan características que no predominan en un discurso escrito. Estas características son características de un estudio fonológico en el que se utilice un tono de voz adecuado, que se exprese con claridad, que haya cohesión y coherencia y que haya sentido y orden en las oraciones que se utilizan. Todo esto en el discurso de Las escuelas matan con la creatividad se evidencia, puesto que en la conferencia de TEDx, donde realizó el discurso, él muestra un tono de voz adecuado, expresa claridad en sus ideas, tiene un esquema organizado y se cumple la acción de interacción social, ya que aplica la semiótica por medio de la paralingüística, ya que cuando él está en la conferencia de TEDx en el escenario, se traslada de un lado a otro manifestando confianza, utiliza los gestos paralingüísticos para transmitir seguridad y así hacer más efectivo la transmisión de su mensaje para que su mensaje llegue al público. Entonces se demuestra que él se aplica el análisis que en este discurso se aplica el análisis del discurso, puesto que se estudia lo que es el estudio fonológico del discurso hablado, por lo que les mencioné anteriormente: tono de voz, coherencia, cohesión, ideas esquematizadas y bien presentadas y organizadas, interacción social. Aparte de esto, se entiende que para analizar un discurso se tiene que determinar una posición social ante los casos de abusos de poder. Por esto es que en los discursos siempre se presenta un cambio social. En el discurso que yo elegí se evidencia este cambio social. Hay esa evidencia de querer presentar un cambio en la sociedad. Debemos recordar que para analizar un discurso debemos marcar nuestra posición y tener una opinión. Es decir, o estamos a favor o estamos en contra. No podemos ser neutros. Esto es básico para ser analista crítico del discurso. Como se puede observar, en mi discurso Las escuelas matan la creatividad, de Kevin Robinson, si se aplica el análisis del discurso propuesto por Van Dijk, porque es un discurso hablado, donde se aplican todo lo relacionado con el estudio fonológico, que es el tono de voz, coherencia, cohesión, claridad en las ideas, hay interacción social, se quiere representar un cambio en la sociedad y se cumple el proceso para hacer el análisis del discurso. Ahora, también es importante el contexto, otra parte para analizar el discurso. En este discurso se evidencia que el contexto es adecuado, puesto que en el auditorio de TEDx se evidencia que existe ese poder jerárquico de orador y público. El público sabe que es el público y el orador sabe que es el orador. Por lo tanto, se respetan esos roles y se juegan de manera correcta.
para que se pueda transmitir el mensaje de manera efectiva en un escenario adecuado, porque es un auditorio para hacer una conferencia, y el contexto es ideal para que el público pueda transmitir el mensaje y el orador pueda emitirlo. El auditorio es ideal para que el público reciba el mensaje y el orador pueda transmitirlo, y se cumple la función de producir ese cambio social que quiere el orador. Ahora, haciendo énfasis en el tema de las escuelas matan la creatividad de Kevin Robinson, se puede decir que en esta conferencia la idea principal que él quería transmitir era revolucionar o cambiar nuestro sistema educativo. Él explica mediante de anécdotas y por medio del humor, que esto es otra característica en la que se comprueba que en este discurso se puede aplicar el análisis del discurso, puesto que cumple con otra de sus características, que es el estilo. Este autor tiene un estilo único y posee esa característica de que cada autor tiene un estilo único. Él cumple con esto. Él, porque yo he escuchado varios de sus discursos, él en cada uno de ellos muestra el mismo humor y a veces trabaja hasta con ironías, contando anécdotas, y tiene esa manera, esa chispa que lo hace ser él, que lo hace ser Kevin Robinson, solamente él, ese estilo es solamente de él. Entonces aplica eso de que cada autor tiene un estilo único para poder llegar a su público. Él lo hace mediante el humor, a veces utiliza las ironías, en otras ocasiones por medio de anécdotas, pero un estilo y esa chispa que es solamente de él. Volviendo a lo anterior, la idea principal de este discurso es cambiar la idea que tenemos, o más bien modificar el sistema educativo. Él explica mediante la anécdota de una niña que se le dificultaban las matemáticas, pero se le facilitaba dibujar, y sus padres la meten en clases de matemática en clases de dibujo, por este mismo sistema educativo arcaico que tenemos, en el cual se fomenta el miedo a equivocarse y se mata con la creatividad, puesto que en lugar de desarrollar nuestro potencial y lo que nos gusta, solamente tenemos eso inculcado de que la inteligencia es sacar buenas notas en una asignatura, aprobar o tener un buen promedio, cuando en realidad las notas no definen tu inteligencia, y la inteligencia no es solamente tener habilidades académicas. Él explica mediante otra anécdota que ocurrió hace bastantes años, cuando no existían los trastornos de aprendizaje, que una niña que tenía dificultades en todas sus asignaturas y no prestaba atención, la llevan al médico, y el médico le dice que ella no tiene, está enferma, que lo único que quiere es bailar, que la inscriben en una escuela de baile. En aquel entonces no se reconocía como déficit de atención, porque no existían aquellos trastornos de aprendizaje. Entonces imagínense si ese doctor fuera actuado como piensa el sistema educativo, le fuera dicho que era hiperactiva, que se medicara, y esta niña nunca fuera desarrollado ese potencial, nunca fuera abierto una escuela de baile y nunca se fuera ganado todos esos títulos bailando, le fueran matado su creatividad. Esto es lo que hace nuestro sistema actual educativo, por medio de esas jerarquías que tienen, que no importa el país que te vayas, siempre es lo mismo. En primer lugar están las matemáticas, en el segundo la lengua y de último las artes, porque se supone que este sistema es industrializado, es decir, nos preparan para las industrias, nos preparan para trabajar en empresas, para adquirir un empleo, para seguir una doctrina.
no nos preparan a ser emprendedores, sino a seguir. Y esto es justamente lo que él quiere transformar. Él no quiere que se siga presentando esos casos en el cual la inteligencia es solamente la nota que sacas en una materia, en el cual te dicen que no puedes estudiar artes porque eso no te da ingresos. Él quiere que fomentemos nuestra creatividad, que desarrollemos nuestro potencial, que modifiquemos ese sistema educativo, que trabajemos sobre él y entendamos que hay que trabajar y estudiar lo que nos gusta. No es que no se va a estudiar artes porque eso no da dinero. No, hay que desarrollar ese potencial que tenemos. En síntesis, en el discurso La escuela mata con la creatividad de Kevin Robinson se puede aplicar el análisis crítico del discurso, puesto que es un discurso hablado en el que predominan las características del estudio fonológico, como lo son el tono de la voz, expresarse claramente, seguir una estructura, la interacción social, querer un cambio social. Este análisis crítico del discurso que yo hice es un análisis simple, puesto que solamente estoy analizando un solo discurso. Y se aplica todo esto y se quiere un cambio social, porque ese es el objetivo de Kevin Robinson en su discurso: promover un cambio, hacer un cambio social. ¿Cuál cambio social? El de que se modifique nuestro sistema educativo, que ya no sea solamente por sacar, que ya no maten la creatividad, que ya no inculquen ese miedo a equivocarse y que se desarrolle la potencialidad de nuestros estudiantes. Entonces, este ha sido el análisis crítico de este discurso. Muchísimas gracias.